en la Universidad Nacional de Colombia y en el día de hoy vamos a tratar temas acerca del calentamiento global en un enfoque científico. En el día de hoy nos acompaña Jairo Guerrero, docente de la Universidad Nacional de Colombia. Buenas tardes. Bueno, cuénteme un poco acerca de su estudio, en el área en el que se especializó. Bueno, pues nosotros trabajamos en este laboratorio con análisis de residuos de plaguicidas en diferentes tipos de matrices, como en frutas, hortalizas y en matrices ambientales, por ejemplo en suelo, en agua, y hacemos estudios de destino ambiental. ¿Cuál ha sido hasta hoy su más importante investigación publicada? Publicada, pues todas las investigaciones para mí son importantes y todas están relacionadas pues con contaminación. Bueno, ¿qué aporte da su investigación a la sociedad del común en este país? Bueno, pues primero que todo, pues el hecho de nosotros poder hacer análisis de residuos de plaguicidas nos permite determinar la inocuidad de los alimentos que nosotros comemos y también de los alimentos que se exportan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por medio de monitoreos, nosotros tenemos metodologías para determinación de plaguicidas, de residuos de plaguicidas. Nosotros podemos hacer monitoreos en frutas, en hortalizas, etcétera, y determinar si cumplen con la normatividad, con la reglamentación o si se encuentran contaminadas. Bueno, entrando un poco en un tema más específico, hablemos un poco del calentamiento global. Pues entendiendo como el fenómeno de la temperatura global de la atmósfera terrestre, para contrarrestar algunos de los efectos del calentamiento global, se ha planteado la geoingeniería como técnica que puede manipular el medio ambiente. A esto le han surgido varios opositores y personas a favor. ¿Cuál es su postura frente a la geoingeniería? ¿Pero qué se refiere usted con geoingeniería? Con la manipulación desde la Tierra para poder tomar medidas contra los cambios que son naturales de la atmósfera. Una de las causas por las cuales se produce un calentamiento global es lo que se conoce con el nombre del efecto invernadero, ¿cierto? ¿Qué es el efecto invernadero? Sucede que una cantidad de CO2 se produce en diferentes formas en la superficie del planeta, ¿cierto? Principalmente en fábricas, el CO2 y el CO que producen los carros, etcétera. Entonces las industrias, principalmente las grandes compañías. Entonces, ¿qué sucede? Que este CO2 como que se acumula sobre la superficie y eso es lo que va a producir un calentamiento global, ¿ya? Entonces muchos científicos dan esta razón o esta explicación para el calentamiento global. Y entonces, si la contaminación del planeta se sigue produciendo, pues va a llegar un momento en que empieza a calentarse y ya el calentamiento de 1 grado o de décimas de grado ya va a ser fatal para el planeta como tal, ¿cierto? Porque van a empezar a fundirse los glaciares, van a fundirse los polos, etcétera, y entonces va a haber inundaciones, etcétera, con cambios supremamente pequeños. Por ejemplo, una última noticia que pudimos apreciar sobre la geoingeniería era que algunos científicos, en su parte norteamericanos, estaban planteando crear nubes artificiales para que en zonas de la Tierra pudiera llover y pues así generar como una contrarrestación al cambio que viene dado por el aumento de temperatura. ¿Qué opina frente a estas medidas? Pero yo pienso que el hecho de que simplemente se haga llover no va a disminuir la producción de CO2. Lo que toca es tener un control precisamente en las grandes industrias para que sigan los protocolos para contaminar mucho menos el ambiente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a nivel de Bogotá, hablemos con el sistema de transporte. Uno muchas veces ve una cantidad de buses botando una cantidad de CO2, de smog, de contaminación y no hay ningún control. Y en muchos países pasa eso, ¿cierto? Entonces eso facilita que se produzca el efecto invernadero pues mucho más aceleradamente. Entonces pienso que lo que debe haber es principalmente control. Hablando precisamente del control y de parámetros y de protocolos, el protocolo de Kioto, como el acuerdo internacional que asume reducir las emisiones de determinados gases de efecto invernadero, ha sido ratificado por 147 países, es decir, en su congreso ha pasado como una propuesta que hay que tomar más en serio y en la cual tiene que tomarse más medidas.
Estados Unidos, como el mayor emisor de estos gases de efecto invernadero, ha sido el único país que no ha ratificado este protocolo. ¿Qué opinan ustedes? Claro que no es el único país. También China, por ejemplo, tampoco se ha cogido el protocolo de Kioto. Y son grandes No potencias. me acuerdo si la India tampoco, no sé. Son grandes potencias industriales, entonces pues es un grave problema porque precisamente Estados Unidos y China pues son de los que más producen CO2, entonces no hay un control, entonces toca primero que todo como concientizar a la gente, a todos estos países, ¿cierto? Para que se creen las medidas necesarias y pues haya un menor emisión de CO2 para evitar un poco el calentamiento. La anterior pregunta era acerca de cómo debe estar el papel del Estado frente a estas políticas ambientales. Entonces, esa sería su respuesta, ratificar el control, un control más... Sí, ser más estricto con todas las compañías, ¿cierto? Para que sigan unos protocolos de menor contaminación. Bueno, y no solamente contaminación por parte de emisiones, sino también contaminación de aguas, ¿cierto? Contaminación de suelos, etcétera, desechos, porque muchas industrias producen desechos que los botan y contaminan aguas, por ejemplo. Entonces toca ver un control general para el medio ambiente. Muy grande. Creo que en los últimos años ha habido una gran acogida precisamente para la preservación y el cuidado de la tierra, ¿cierto? Entonces muchos países y muchos reguladores han creado pues nueva normatividad como para controlar un poco. Sabemos que precisamente las industrias, manifestaciones de la tecnología y otros factores han ayudado de alguna forma a que el medio ambiente esté ahora como esté. ¿Cree usted que estas mismas tecnologías que hemos usado para esto podrían revertir el efecto que han causado y ayudar a reparar de manera apreciable algunos de los daños que ellas con ayuda de la obra humana han causado? Sí, yo pienso que si toman las medidas necesarias puede que como que se amortigue un poco todo el efecto que se ha producido últimamente. Saliéndonos ya por último un poco del contexto en el que estamos, es necesario, tengo que hacerle una pregunta. Ya no están enfocados en esta parte en la que hablábamos, sino un poco más de su vida científica en general, de sus percepciones, de todo lo que ha estudiado. Para usted, ¿qué es lo bello? ¿Qué es lo bello? Hay muchas cosas bellas. Así han sido las respuestas generalmente, pero... ¿Sí? Pues sentirse bien con uno mismo, eso es muy bello, con uno mismo y con los demás. Hacer cosas buenas, ayudando a los demás, todo eso son cosas bellas. En su vida el amor debe ser muy bello, ¿cierto? A pesar de que el amor es muy relativo, ¿cierto? Cada cual puede vivir el amor en una forma diferente. Pero pienso que es muy lindo, un paisaje bien hermoso, unas montañas, un paisaje verde, eso es bello. Muy bello. Y más pues a los ojos de un científico que tal vez en muchos casos percibe más estas cosas que las otras personas del común. No creas, de todas maneras un científico es un ser humano y tiene las mismas virtudes, los mismos defectos que los demás. Entonces también el científico tiene las mismas cosas. Bueno, entonces, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, muy bien, si les colaboré con algo.